alumnos, compañeros y amigos de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Esta tarde vamos a dar una charla en la cual vamos a hablar de la articulación sacroiliaca y de generar unas bases diagnósticas para poder diagnosticarla, ¿vale? La articulación sacroiliaca se ha aceptado como potencial fuente de dolor lumbar, con o sin irradiación a los miembros inferiores entre un 15% a un 30% de los casos. El dolor lumbar, fijaros, es responsable de más del 54,8% de las jornadas laborales perdidas en España. La articulación sacroiliaca es una de las causas frecuentes de dolor bajo de espalda. Sin embargo, el diagnóstico de esta artralgia no es fácil de confirmar y la exploración física de la articulación es controvertida. Una buena inspección y examen físico ordenado y sistemático nos va a facilitar un buen diagnóstico de la articulación sacroiliaca. Dentro de las funciones a nivel de la pelvis, ¿vale?, la transferencia de peso desde el esqueleto axial al esqueleto apendicular inferior, cuando el paciente está de pie o sentado, va a ser primordial que esta articulación esté con una buena libertad de movimiento. Por lo tanto, la función principal de las articulaciones sacroiliacas es la transmisión de peso de las fuerzas desde la parte superior del tronco hacia las extremidades inferiores. Por eso, para su estabilidad, se envuelve de estructuras ligamentosas y musculares. Antes de nada, vamos a hablar un poquito sobre su anatomía. Esta articulación, ¿vale?, la cual va a presentar dos características principales. Por una parte, en su parte posterior y superior vamos a presentar una sindesmosis fibrosa muy estable a través de los ligamentos interóseos, y una parte anterior e inferior con una cavidad virtual sinovial, ¿vale?, con lo cual es una diartrosis del tipo artrodia. Por eso muchos anatomistas la consideran una diartroanfiartrosis. Como veis, a nivel de esta imagen, vemos ahí como la tuberosidad isquiática va a formar parte de esa sindesmosis, y anterior e inferiormente nos encontramos con las carillas auriculares del ilíaco. Estas carillas articulares van a tener una condición especial, ¿vale?, que va a tener por una parte un brazo menor o superior, una zona central o istmo y un brazo mayor o inferior. Como vemos en esta imagen, tienen estas carillas una forma circular, una forma circular que a nivel del ilíaco, de las carillas articulares del ilíaco, lo vamos a denominar como una ilíaco o un raíl ocupado, por donde va a transcurrir el movimiento a nivel de ese eje longitudinal de la articulación. Simétricamente vamos a tener una carilla auricular a nivel del sacro con sus dos brazos menor y mayor, ¿vale?, que lo consideramos como un espacio cóncavo, es decir, como una auricular sacra con riel hueco. A nivel de esta conformación vemos que vamos a tener muchas depresiones y crestas a nivel de ambas articulaciones. A nivel del cartílago, a nivel de la articulación del sacro, vamos a ver que tiene un cartílago hialino importante, y a nivel de la articulación del ilíaco nos vamos a encontrar con un fibrocartílago. Bien, esta articulación va a estar envuelta por una cápsula articular, que a nivel del istmo va a tener unos puentes fibrosos, con lo cual nos va a generar como una cápsula articular superior a nivel de los brazos articulares menores y una cápsula inferior a nivel de los brazos articulares mayores. A nivel del istmo, a nivel de esa fibrosis, de esas fibras de colágeno, va a transferir el líquido sinovial de un brazo auricular superior o inferior indistintamente. Es decir,
Cuando se va a generar un aumento de presión sobre unas carillas articulares superiores o inferiores, el líquido sinovea se va a transferir hacia el otro lado, con lo cual va a generar un sistema hidráulico de movimiento. Las diferencias encontradas en los diferentes estudios en cuanto al grado y dirección de los posibles movimientos de rotación y traslación de la sacroiliaca puede depender del posicionamiento y distribución de la carga. Así, para el sacro encontramos unos valores de rotación y traslación que, como vemos, son mínimos. El más importante y el que más nos interesa para esta charla es en el plano sagital, en el cual, con un eje transversal a nivel de el brazo auricular mayor, que nos lo vamos a encontrar a nivel de S3, de la tercera vértebra sacra, vemos que tanto la rotación va a ser de 2 grados y la traslación no va a superar los 8 milímetros. Es decir, va a tener muy poco movimiento. Pero este movimiento va a ser imprescindible para normalizar y ajustar todos los movimientos de transferencia de peso entre el tronco y las extremidades inferiores. O a la inversa, a través de nuestra posición estática desde las extremidades inferiores hacia nuestro tronco. ¿Vale? Vemos aquí los ejes de movimiento a nivel de la articulación iliosacra. ¿Vale? Principal eje de movimiento, el eje transverso inferior que va a pasar a nivel de S3, en el cual vamos a tener los movimientos de rotación antero-posterior de los ilíacos. ¿Vale? En la rotación ilíaca posterior, lo que vamos a ver que lo vamos a dividir como en 2 fases. Lo primero que vamos a encontrar es un deslizamiento superior y anterior por el brazo auricular mayor y luego un deslizamiento superior y posterior por el brazo auricular menor. Bien, esto sería la biomecánica normal. Si en un momento dado, por un problema postural o un traumatismo, se fijara la disfunción, veríamos que el brazo auricular menor o superior se quedaría imbricado, con lo cual nos generaría una disfunción en ilíaco posterior. Con lo cual, los signos clínicos en caso de ilíaco posterior, ¿vale?, van a ser que me voy a encontrar una cresta ilíaca alta, una rotación posterior, lo cual me va a crear una espina ilíaca anterosuperior superior y posterior, una base sacra relativamente posterior y un desplazamiento hacia arriba de la sínfisis púbica. El ilíaco a nivel radiológico va a aparecer verticalmente más grande, las líneas de las cavidades cotiloideas van a estar inclinadas y la corsofemoral la vamos a encontrar más alta y nos vamos a encontrar una rotación externa a nivel de la cadera, provocada por la tensión miofascial del piramidal. Todo esto generará una pierna corta, ¿vale?, con un espasmo del psoas. La rotación, y veremos ahí cómo por la tensión ligamentosa de los ligamentos iliolumbares va a arrastrarnos y generar una rotación homolateral de L5. Bien, esta lesión va a venir fijada por los músculos que van a generar esta rotación posterior, claro. Glúteo mayor, isquiotibiales y recto anterior abdominal y psoas menor, que se va a insertar a nivel de la rama horizontal pública. Bien, en la rotación anterior ilíaca vamos a tener los movimientos contrarios. En un primer momento va a crear un deslizamiento por el brazo auricular menor, que va a venir un deslizamiento anterior e inferior, y luego va a deslizar por el brazo auricular mayor, el cual va a generar un deslizamiento hacia abajo y hacia posterior. Si en este momento tuviéramos un traumatismo o la posición, la alteración postural nos fijara esta disfunción, veríamos que la imbricación no lo encontraríamos a nivel de este brazo auricular mayor, a nivel de S3. ¿Bien?
Con lo cual, los signos clínicos que tendremos será que tendremos una cresta ilíaca más baja, una rotación anterior, la espina ilíaca anterosuperior estará anterior e inferior, la base sacra estará relativamente anterior, el ilíaco será en una visión a nivel radiológico más pequeño verticalmente y tendremos un desplazamiento hacia abajo de la rama púbica. ¿Bien? Una rotación interna de la cadera por espasmo de los rotadores internos y una rotación contralateral, ¿vale?, de L5. Los músculos que nos van a fijar esta lesión, por un lado van a ser el sartorio, el recto anterior del cuádriceps y los aductores, y el sacrolumbar en la parte más posterior. ¿Bien? Esto es lo que nos encontraremos dentro de nuestras disfunciones somáticas. Ahora viene lo complicado, que va a ser diagnosticarlas. ¿Bien? La escasa y limitada movilidad de estas rotaciones y traslaciones que presenta la articulación sacroiliaca hacen de los métodos actuales de diagnóstico clínico pruebas de escasa precisión y fiabilidad. ¿Bien? Hay múltiples pruebas diagnósticas que pueden reproducir el dolor en los pacientes y orientar el origen hacia la articulación sacroiliaca causando dolor, ¿vale? Estas pruebas diagnósticas son poco sensibles y poco específicas. Sin embargo, vemos aquí varios estudios, la sensibilidad y la especificidad de los mismos, de estas pruebas diagnósticas, va a aumentar si son positivos 3 o más de estos test. ¿Bien? En una revisión también vemos ahí cómo se reporta un acuerdo interevaluador que aceptaba el diagnóstico de las disfunciones sacroiliacas cuando se usaba un grupo de 5 pruebas de provocación del dolor. La prueba de distracción, la prueba de compresión, la prueba de torsión pélvica de Patrice o Faber y el cizallamiento posterior, de los cuales al menos 3 deberían ser positivos. ¿Bien? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor considera que cuando el paciente presenta positiva 3 o más pruebas provocadoras de la articulación sacroiliaca van a tener un alto valor predictivo. Las pruebas provocadoras de la articulación sacroiliaca son 12, las que marcaron un comité de expertos. Dolor por encima de la articulación sacroiliaca, dolor en la nalga, dolor en la ingle, dolor máximo a 2 pulgadas de la espina ilíaca posterior-superior, sentarse en una silla con la nalga elevada del lado afectado por el dolor, va a buscar una posición antálgica, la prueba de Gillette, el test de empujón del muslo, la prueba de Patrice o Faber, la prueba de Gasling, de compresión pélvica, el dolor a la palpación sobre el surco y los test de movilidad. Como recordamos que si 3 o más de estos signos son positivos, nos va a marcar que tenemos una disfunción sacroiliaca, ¿vale? Por lo tanto, el diagnóstico, ¿vale?, de la articulación sacroiliaca lo vamos a fundamentar en 3 grupos de signos. Por una parte, la modificación de las referencias óseas. Ya hemos visto cómo las diferentes disfunciones, ilíaco anterior y ilíaco posterior, ¿vale?, van a tener una alteración dentro de las simetrías de las referencias óseas. Por otra parte, la disminución de los test de movilidad de las sacroiliacas, ¿vale?, apreciable a nivel de la palpación. Y otro tercer grupo de signos, una perturbación refleja de los tejidos cercanos a la articulación, que producen los síntomas con los test de provocación y algunas tensiones musculares a distancia. Pasamos a ir describiendo estos 3 grupos de síntomas. Y signos, perdonad. Primero, vamos a hacer una evaluación de las referencias anatómicas, ¿vale? Una modificación a nivel de la posición de los ilíacos puede ocasionar, como hemos visto, una posición relativa en el espacio de alargamiento o acortamiento de los miembros inferiores. De esta manera, un ilíaco anterior genera una falsa extremidad inferior larga y un ilíaco posterior va a generar una falsa extremidad inferior corta, con lo cual una exploración positiva a nivel de la asimetría pélvica indicará la articulación y la estructura sobre la que tendremos que trabajar.
Bien, la valoración de la posición de estos ilíacos, la dismetría pélvica, debe ser secundaria a la valoración funcional de una dismetría de los miembros inferiores, por la posible relación entre la simetría pélvica y la longitud de estos miembros inferiores, que altere la posición simétrica de referencia. Es decir, cuando tenemos un miembro inferior con una dismetría, cuando tenemos unos miembros inferiores con dismetría, estas referencias anatómicas no nos van a servir. Por lo tanto, primero deberemos evaluar al paciente para ver si tiene una pierna corta anatómica, ¿vale? Seguidamente pasaremos a evaluar las posibles asimetrías anatómicas. Una vez que hayamos, por lo tanto, descartado que tenemos una dismetría de miembros inferiores, evaluaremos la altura de las crestas ilíacas, palparemos las espinas ilíacas anterosuperiores, palparemos las ramas púbicas. A nivel posterior, palparemos las espinas ilíacas posterosuperiores y la posición de los isquiones, lo cual nos va a dar ciertas referencias. Por lo tanto, en un ilíaco posterior, haciendo un resumen, nos vamos a encontrar que a nivel de las posibles asimetrías pélvicas, nos vamos a encontrar que en el ilíaco posterior nos va a generar una pierna corta, una espina ilíaca póstero superior, que se va a encontrar más posterior e inferior. Una espina ilíaca antero superior, que me la voy a encontrar más posterior y superior. Y un sulcus que va a estar más profundo, ¿vale? La rama púbica estará dolorosa y alta. Y la tuberosidad isquiática estará anterior. A nivel del ilíaco anterior, nos encontramos que nos va a generar una pierna larga, una espina ilíaca posterosuperior anterior y superior. Las espinas ilíacas anterosuperiores van a estar anteriores e inferiores y el sulcus va a estar borrado. La rama púbica será dolorosa y baja. La tuberosidad isquiática no la encontraremos posterior. Bien, con lo cual, una vez analizado las posibles asimetrías, pasaremos a los test de provocación del dolor. ¿Vale? Estos test de provocación del dolor, ¿vale? Como el test de Patterson-Favere, nos van a ir indicando y haciendo un diagnóstico diferencial entre diferentes estructuras que nos puedan dar un dolor a nivel de la misma zona. Por ejemplo, el test de Patterson-Favere con flexión, abducción y rotación externa. Generaremos un pequeño empuje sobre la parte interna de la rodilla y evaluaremos dónde se reproduce el dolor. Si tenemos un dolor a nivel de la cara anterior de la articulación sacroiliaca, a nivel de la ingle, pensaremos en una posible disfunción a nivel de la articulación cosofemoral. Si el dolor se reproduce en la parte posterior, ¿vale? Pensaremos en una posible sacroileitis. Bien, el siguiente test que podemos utilizar es un test de Geislin, que el cual nos va a diferenciar entre origen sacroiliaco, ¿vale? O origen a nivel de la región lumbar, ¿vale? Siempre habrá que descartar una posible cosalgia, problema a nivel de la articulación cosofemoral. El test de empuje sobre la rodilla va a generar un estrés a nivel de los ligamentos posteriores de la articulación sacroiliaca. Con lo cual, si este test es positivo, nos marcará una posible disfunción en ella. Otro test que podemos utilizar dentro de esta batería de test provocadores del dolor es el test de compresión de las alas ilíacas, con las mismas provocando estrés a nivel de los componentes casuloligamentosos. O el test de distracción, con las mismas vamos a tensar los componentes casuloligamentosos anteriores a nivel de la articulación sacroiliaca. Bien. El test de Menem, ¿vale? Es otro test que podemos utilizar, en el cual, fijando la articulación sacroiliaca, vamos a hacer en un primer tiempo una extensión de cadera. Vamos a ir haciendo una extensión de cadera, perdona. En el cual, en el primer tiempo, voy a solicitar el movimiento a nivel de la corsofemoral. Si se produce dolor, nos marcaría disfunción de la corsofemoral. En un segundo tiempo, ampliamos, buscamos más extensión de cadera, con lo cual solicitamos la articulación sacroiliaca, informándonos
sí puede haber un dolor en ella. En un tercer tiempo vamos a hacer una extensión de la corsofemoral máxima, con lo cual estamos solicitando los niveles L5 y S1, marcando en esos tres tiempos los posibles diagnósticos diferenciales entre la articulación corsofemoral, sacroiliaca y región lumbar baja. Como vemos en estos estudios, vemos que en la mayoría de los estudios se hace una batería de test provocadores del dolor en los cuales si al menos 3 son positivos nos marcan una disfunción en la articulación sacroiliaca. Bien, con lo cual hemos hecho por un lado los test de referencia anatómica, los test de provocadores del dolor y en un tercer punto vamos a ir a los test de movilidad. ¿Bien? El primer test de movilidad que podemos hacer es el test de flexión de tronco de pie o de pulgares ascendentes, ¿vale? El cual nos va a marcar si hay una disfunción a este nivel. Cuando pedimos al paciente que flexione el tronco, ¿verdad? Si hay un pulgar que asciende, nos marca la disfunción sobre ese lado. ¿Bien? Es un test inespecífico, como hemos dicho, la fiabilidad no son muy altas, pero dentro de toda esta batería de test nos va a informar del tipo de disfunción que tengamos. El siguiente test que vamos a valorar va a ser el test de Gillette, ¿vale? El test de Gillette, como vemos aquí abajo, son todos los autores o una parte de los autores que nos lo han descrito. ¿Bien? Va a constar de 3 fases. En una primera fase, ¿vale? Vamos a evaluar la disfunción si es derecha o izquierda. Voy a colocar mis pulgares a la altura de las espinas ilíacas posteriores superiores y voy a pedir una flexión de cadera, ¿vale? Por encima de 90 grados, en torno a los 120 grados. Cuando hacemos una flexión de cadera, vamos a solicitar el movimiento de esa articulación iliosacra, con lo cual el pulgar debería descender. Lo haremos primero de un lado y luego del otro. Si vemos que uno de los pulgares no desciende o incluso vemos que asciende, nos va a marcar la disfunción sobre esa articulación sacroiliaca. Bien, primera parte del test, primer tiempo, evaluar si es derecha o izquierda. Bien. Segundo tiempo, vamos a evaluar si es una disfunción iliosacra o sacroiliaca. Por ejemplo, en este caso, que estamos a nivel de la articulación sacroiliaca izquierda, cuando pedimos una flexión de cadera del lado izquierdo, ¿vale? Mis pulgares van a estar enfrentados a nivel de la espina ilíaca posterior-superior del ilíaco izquierdo y el pulgar se va a colocar a la misma altura del lado del sacro, a nivel de S2, a nivel del istmo. ¿Bien? Con lo cual vamos a estar valorando con esa flexión de cadera del lado izquierdo si el pulgar desciende. Con las mismas vamos a hacer una valoración a nivel sacroiliaca. Ahora le vamos a pedir al paciente que flexione la cadera derecha, con lo cual vamos a arrastrar a través de esa articulación y de esa hemipelvis derecha el sacro, con lo cual si no hubiera disfunción en unas condiciones de normalidad el pulgar debería descender. Bien, como vemos aquí, ¿vale? Cuando estamos a nivel bilateral, bien, lo que estamos aquí es ahora evaluando, por ejemplo, si yo tengo aquí mis pulgares colocados del lado derecho, tendría el pulgar sobre la espina ilíaca posterior superior del lado derecho y el otro pulgar a nivel del sacro, a ese nivel. Cuando pido flexión de cadera del lado derecho, tendría que rotar posteriormente ese ilíaco. Si no rotara, ¿qué vamos a encontrar? Que la espina ilíaca posterior superior no descendería o incluso nos la notaríamos adelantada, que ascendería, perdonar, ¿vale? Del otro lado, vamos a evaluar si la disfunción es sacroiliaca. Pediremos flexión de cadera, en este caso, del lado izquierdo, con lo cual vamos a solicitar el movimiento del sacro con respecto del ilíaco. ¿Bien? ¿Vale? Tercer tiempo. Ya hemos evaluado que tenemos una disfunción iliosacra a nivel de
esas observaciones a nivel de la espina ilíaca posterior-superior y S2. Bien, ahora vamos a evaluar si la fijación está sobre el brazo menor articular o sobre el brazo mayor articular. Dijimos que si teníamos una fijación sobre el brazo menor articular, iba a ser en el movimiento de rotación posterior. Bien, con lo cual fijaros, vamos a colocar un pulgar a nivel de S1 y el otro pulgar va a estar por encima de la espina ilíaca posterior superior a la misma altura. Le voy a solicitar al paciente que haga una flexión de cadera homolateral a ese ilíaco y evalúo si hay un descenso del pulgar, en este caso del lado izquierdo. Luego evaluaré el test, ¿vale?, a nivel del brazo mayor articular, a nivel de S3. Es decir, me colocaré a la altura de S3 de la espina ilíaca posterior inferior y el dedo enfrentado a nivel del ilíaco, ¿bien?, del sacro. Bien, con lo cual volveré a pedir la flexión de cadera y evaluaré a que en el momento en el que uno de los pulgares no descienda me marcará la disfunción. Vuelvo a repetir, si tengo mis pulgares a la altura de S1, estoy evaluando una posible disfunción en posterioridad. Si el pulgar no desciende o incluso asciende, nos marcará disfunción en posterioridad. Cuando estoy en S3, ¿vale?, a la altura de la espina ilíaca posterior inferior, si veo que el pulgar de la mano ilíaca, ¿vale?, no desciende, me marcará que hay una imbricación a ese nivel, que hay un déficit de movilidad, que estaremos hablando del brazo articular mayor, con lo cual estaremos pensando que tenemos una disfunción en ilíaco anterior en este caso. ¿Bien? ¿Bien? Este test le podríamos complementar con un test para la articulación sacra, ¿vale?, que hoy no es el caso. ¿Bien? ¿Vale? Por lo tanto, ¿vale?, una vez que tengamos ya hecho un buen diagnóstico a través de estas pruebas de asimetría pélvica, de provocación del dolor y estos test de movilidad, llegaremos a generar una propuesta de tratamiento, la cual va a ir a aliviar las disfunciones somáticas de la articulación sacroiliaca, que va a estar inervada de L2 a L3. Trataremos las disfunciones a nivel de la articulación sacroiliaca, como hemos visto, en ilíaco anterior o ilíaco posterior, ¿vale? Seguidamente aliviaremos las tensiones casololigamentosas, por ejemplo, con una técnica de CATI, y normalizaremos el tono agonista-antagonista del sistema muscular. ¿Bien? Este test de Gillette, fijaros, es un test que según el estudio de Tone, le hallaron que es un test con una mayor fiabilidad interexaminador, ¿vale?, a diferencia de los test de movilidad y los test de palpación, que tienen menos fiabilidad interexaminador. Y con esto, pues hemos terminado un poquito la charla que queríamos presentaros para marcar unos puntos de relevancia a la hora de todo el diagnóstico a nivel de la articulación sacroiliaca. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a tener un tiempo limitado por problemas técnicos, ¿vale?, en el cual, si queréis hacerme alguna pregunta, pues aquí me las van a ir pasando. ¿Qué test recomiendas más, el test de Gillette o el test de Downing? Vale, en principio, cuanto más test diagnósticos tengamos, como estamos hablando, bien, mejor. Con lo cual, cada uno luego va a familiarizarse con un test o otro, ¿vale? El test de Downing es muy utilizado a nivel anglosajón, ¿vale?, pero también la fiabilidad es baja. Siempre esa batería de test, ¿vale?, es la que nos va a dar esa fiabilidad. Os he puesto aquí dos tests, el test de pulgares ascendente y el test de Gillette, porque hay varios estudios en los cuales nos dan entre ambos tests, ¿vale?, una buena concordancia a nivel de los resultados.
y os he respuesto, pero el test de Gillette es otro test que nos va a informar también de las posibles disfunciones en ilíaco anterior, ilíaco posterior. ¿Puede realizar directamente el test de Downing para determinar si la disfunción es del brazo corto o brazo largo, en vez de realizar el test de Gillette? Por supuesto, dentro de mi batería de test, ¿vale? A través de la información de las asimetrías pélvicas, a través de los test de provocación del dolor, que ya me marcarían que habría una alteración dentro de la articulación sacroiliaca, podré utilizar, por ejemplo, el test de pulgares ascendente para fijar la posible disfunción sacroiliaca, en este caso iliosacra, y luego hacer el test de Gillette para confirmar si la pierna larga o corta, con lo cual me va a hablar o me va a presuponer si tengo un ilíaco posterior o un ilíaco anterior. En prótesis de cadera por politraumatismo, ¿sería conveniente el tratamiento homolateral o comenzar exclusivamente el contralateral? El contralateral. Bueno, en todo traumatismo, en todo traumatismo, en una prótesis, ¿vale?, causada encima en este caso por un politraumatismo, vamos a pensar que toda la fisiología, ¿vale?, se va a ver alterada, va a ser traumática, con lo cual habrá que ver el caso específico, ¿vale?, para luego hacer una evaluación, ¿vale? En una falsa pierna corta podal, ¿cómo está el ilíaco? Si es una falsa pierna corta, ¿vale?, el ilíaco va a estar generado, esa falsa pierna corta, ¿vale?, el ilíaco va a estar generado por la tensión miofascial, ¿vale? En este caso estamos hablando que puede estar generada por la tensión del psoas ilíaco, ¿verdad? Con lo cual me voy a encontrar la tendencia a un ilíaco posterior. Pero hay otras disfunciones que me pueden generar también una falsa pierna corta, como por ejemplo las lesiones en up-slip, en las cuales un traumatismo nos va a generar una alteración mecánica a nivel de las carillas articulares, con lo cual me va a fijar en ascenso, en superioridad, todo el ilíaco, ¿vale? Pero si hablamos de las tensiones miofasciales, normalmente generadas a nivel del ilíaco posterior por una tensión miofascial del psoas ilíaco, me voy a encontrar un ilíaco posterior. Me dicen que un compañero ha preguntado que si en caso de que el paciente tenga plantillas, ¿vale?, si le tendremos que evaluar con las plantillas o sin las plantillas. Pues habrá que hacerlo de las dos formas, pero primero tendré que hacer una buena anamnesis, que no lo hemos marcado dentro de esta charla, Siempre tendremos que seguir el proceso de diagnóstico correcto, ¿vale? Ese protocolo de diagnóstico en el cual la anamnesis será muy importante. ¿Por qué hablo de la anamnesis? Porque en esta anamnesis lo primero que tendremos que preguntarle es ¿cuándo se ponen las plantillas del paciente? Unas plantillas deben de estar durante todo el momento que el paciente se esté moviendo, y muchos pacientes las ponen en el momento, por ejemplo, de la actividad deportiva, con lo cual nos está alterando toda esa biomecánica y toda esa mejora que debería de generar la plantilla. Con lo cual, en un primer momento, lo que habría que hacer es, evaluar esas plantillas, qué tal le sientan al paciente, con distintos test, ¿vale? Y luego evaluar las posibles asimetrías pélvicas que se nos generen. Todo esto en bipedestación, ¿vale? Una vez que estemos en el decúbito supino, tanto para nuestros test de provocación del dolor como el test de Mitchell, el test de Gillette o el test de Downing, ¿vale? Pues ahí ya es que habremos llegado a la conclusión dentro de nuestro proceso diagnóstico que hay una disfunción sacroiliaca, con lo cual en ese momento seguiremos los test con la misma con el mismo proceso, ¿vale? Siempre que no haya una dismetría de miembros inferiores, El test de Gillette lo haríamos en principio, si no hay una dismetría de miembros inferiores, lo haríamos sin plantillas, porque lo que estamos evaluando en este caso es el test de movilidad, la movilidad que se pueda estar generando en él. Entonces siempre lo haremos descalzo. ¿Qué vísceras provocan
A nivel de toda la respuesta, a nivel de la pelvis, ¿vale? Con respecto a los procesos o alteraciones viscerales, vamos a tener lo que os estamos diciendo como en el caso de los politraumatismos. Tendremos que individualizar, ¿vale? Pero todo ese proceso de torsis, por ejemplo, visceral que podamos generar, lo que nos puede estar generando es una pelvis en anteversión o retroversión, ¿vale? Entonces tendremos que evaluar si primero ese problema visceral está generando tensiones unilaterales o bilaterales. Porque si está generando una torsis bilateral, por ejemplo, lo que nos va a generar es una anteversión pélvica, la cual va a estar provocada o va a estar a nivel, la anteversión pélvica va a venir a nivel del eje de las cabezas femorales, con lo cual globalmente la pelvis va a hacer una rotación anterior. Con lo cual es un tema que sí que habrá que abordar individualmente, como os he dicho, para focalizar qué tipo de víscera, ¿vale? Aquí la compañera Paula nos pregunta si es probable la combinación de pierna corta anatómica e ilíaco posterior de ese mismo lado. En principio, si hubiera una buena adaptación, lo que me voy a encontrar es que el cuerpo va a generar un ilíaco anterior para alargar la pierna, ¿vale? Eso sería la adaptación. ¿Qué me puedo encontrar? Pues que por un traumatismo, por un espasmo muscular, tienda a tener menos ilíaco anterior, con lo cual lo que tendremos que evaluar es en qué brazo articular, ¿vale? Pero la adaptación normal a nivel de una pierna corta anatómica, no me voy a encontrar adaptación, chicos, siempre pensar en fisiológico, en que el ilíaco de ese lado va a alargar, va a hacer un ilíaco anterior y del ilíaco contralateral va a tender a hacer un ilíaco posterior, con lo cual me voy a encontrar una torsión pélvica. Una mujer con parto natural, normalmente dejaremos, si no ha habido episiotomía, si no ha habido ninguna intervención extra, dejaremos al cuerpo de 3 semanas a un mes mínimo que genere una adaptación a todo el proceso del parto. Siempre que no haya una sintomatología importante, es preferible primero dejar un tiempo de adaptación a ver cómo el cuerpo busca su equilibrio. La segunda fase, mira, pues pasamos aquí un poquito. Vale. Bien. Bien. Hemos dicho que en un primer momento, en el test de Gillette, a ver si me sitúo. Vale. En un primer momento lo que evaluamos es, resumimos, si la disfunción es derecha o izquierda. El pulgar que no descienda a la flexión de cadera, ¿vale? O incluso ascienda, nos marca el lado de la disfunción. En un segundo tiempo lo que vamos a evaluar si la disfunción es iliosacra o sacroiliaca. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí a un paciente en el cual tenemos el pulgar izquierdo a nivel de la espina ilíaca posterior del lado izquierdo y al mismo nivel a nivel del sacro, es decir, a nivel de S2. Cuando hacemos una flexión del lado izquierdo, del miembro inferior izquierdo, estamos evaluando si el ilíaco se mueve con respecto al sacro, con lo cual, si el pulgar no descendiera o incluso ascendiera, diríamos que tenemos una disfunción iliosacra. Por otra parte, podemos evaluar el sacro con respecto al ilíaco, ¿vale? Vamos a pedir una flexión, en este caso, del lado derecho, y el pulgar derecho debería descender. Si no lo hiciera o incluso se ascendiera, hablaríamos de una disfunción sacroiliaca. Y en la tercera fase, como hemos hablado, ya dentro de nuestro diagnóstico y hemos pensado que tenemos una disfunción iliosacra, ¿vale? En este caso, del lado izquierdo, primero evaluaremos el brazo articular menor, que nos lo encontramos a nivel de S1, pediremos flexiones homolaterales al ilíaco y luego evaluaremos el brazo articular mayor, que está a nivel de S3 y pediremos igualmente flexión. Aquel pulgar que no descienda nos marcará el brazo articular en disfunción. En un primer momento, claro, los sacros
el ilíaco, su principal movimiento va a ser el de rotación posterior externa y rotación antero-interna, ¿vale? Y el sacro va a tener otros posibles movimientos. Va a poder, ya sabéis que el sacro, su principal movimiento es el de nutación, cuando la base sacra va hacia anterior o hacia inferior, ¿vale? Ese movimiento de nutación le llamamos extensión a nivel de terapia manual, ¿vale? O va a poder hacer un movimiento de contranutación, con lo cual la base sacra va hacia atrás y hacia arriba, ¿vale? El AP sacro va hacia adelante, ¿sí? A este movimiento de contranutación le llamamos flexión sacra, ¿sí? Con lo cual, a partir de ahí podemos tener disfunciones en flexión o extensión, que llamamos bilaterales del sacro, ¿bien? O podemos tener disfunciones unilaterales, ¿vale? A nivel de una base sacra que esté anterior o posterior. Pero además tenemos también disfunciones en torsión, por los ejes de torsión del sacro. Con lo cual sí que tenemos que ampliar, una vez que tengamos la disfunción sacra, tendremos que ampliar en qué brazo articular o si tenemos una posible torsión sacra. ¿Vale? Bueno, yo creo que nos están comentando que ya tenemos el tiempo limitado, con lo cual agradeceros a todos el haber compartido esta charla conmigo, ¿vale? Con el equipo, y que en un futuro nos encontraremos por aquí, por esta webinar, para exponer otras dudas que vemos a nivel de los cursos que no van quedando ahí claras, ¿vale? Pues nada, me despido, hasta otra, chao.